Amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos los colegas del Perú y el mundo. Gracias por vernos, gracias por estar nuevamente en nuestro programa Ingeniería Vial en Acción, de nuestro canal por YouTube, donde congrega a ingenieros técnicos especialistas de todo el mundo, ¿no? Tratando de hablar de temas importantes de lo que es la especialidad de la ingeniería vial. Estamos muy contentos, gracias por su audiencia, gracias por seguirnos. Y bueno, con esta motivación seguimos adelante. Hoy día, ¿qué mejor? Un invitado de alto nivel como es el ingeniero Jorge Escalante Segarra. Ya al decir su nombre, nomás todos, posiblemente la gran mayoría, lo conocen. Él es ingeniero civil con más de 23 años de experiencia, ¿no? Máster y estudios de doctorado en Ingeniería de Transportes en el área de infraestructura vial por la Universidad de Sao Paulo, de Brasil, ¿no? Todos conocemos la gran trayectoria del ingeniero Escalante en el tema de asfaltos modificados con polímeros, asfalto modificado con caucho, emulsiones asfálticas, bueno, todo lo que tiene que ver con la especialidad, porque él pues ha sido capacitado en diferentes países también, como es Estados Unidos, en México, Brasil, de toda especialidad, ¿no? Siendo actualmente gerente técnico de la empresa también que trabaja mucho en la ingeniería vial como es TDM, ¿no? Entonces, para mí es un gusto, pues, estar con el ingeniero Jorge Escalante, a quien me une también una amistad ya de muchos años, ¿no? No solamente una amistad profesional, sino también amical, y actualmente siendo también docente de la maestría en Ingeniería Vial de la Universidad Ricardo Palma. Jorge, para mí es un gusto poder conversar contigo, más aún estos temas que nos apasionan, como es el tema de los polímeros, del caucho. Así que en primer lugar quisiera que envíes un saludo a toda la audiencia que está con muchas ganas de verte. Buenos días, Néstor. Primeramente, muchas gracias, agradecerte por la invitación, por poder estar aquí unos minutos para compartir y conversar. La verdad es muy grato siempre conversar con los grandes amigos como tú. Y bueno, pues el hecho de estar conversando aquí seguramente nos escucharán mucho de los colegas, amigos que tenemos en este tema de la pavimentación, que es algo que nos apasiona, creo, tanto a ti como a mí. Realmente el mundo de los asfaltos es tan apasionante, el mundo de la pavimentación es muy, muy apasionante. Y bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando y nos están acompañando. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Jorge. Gracias. Todos estarán muy motivados por ver todo lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a centrar específicamente un poquito el tema en las modificaciones de los asfaltos, en lo que es polímeros, lo que es caucho, y también un poco al final unos minutitos en lo que es el Super P, ¿no? También como una tecnología que deberíamos aplicar ya con más rigor. ¿Podrías hacernos primero, tú sabes que también nos siguen mucho estudiantes, bachilleres, ¿no? Jóvenes que se están formando dentro de la especialidad de ingeniería vial, hacernos de repente un poco de historia muy rapidita de los antecedentes, ¿no? Sobre el uso de los asfaltos, de los polímeros, digamos, para modificar asfaltos, como también el caucho, ¿no es cierto? Y en Perú, ¿cómo estamos, digamos, dentro de la utilización de estos modificadores? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Néstor, si hablamos de antecedentes de modificación de asfaltos, en realidad las primeras patentes de modificación de asfaltos todavía datan de inicios de los 1900. O sea, estamos hablando de hace más de 110 años, más o menos en 1905 sean las patentes de la modificación del asfalto y efectivamente con el caucho natural. Y ahí va surgiendo y obviamente con estos temas de la guerra y todo esto, la industria de los polímeros va creciendo, el tema de la ingeniería de materiales pues se va expandiendo grandemente en el mundo y ahí surgen los diferentes polímeros, ¿no? Que surgen en realidad para otras industrias, pero que después pues la industria de la pavimentación las va adoptando y dentro de ellas las va adoptando para la modificación del asfalto, ¿no? Así surgen, por ejemplo, los polímeros, ya sean los plastómeros, y dentro de ellos se tiene una gran variedad de polímeros como el EVA, el polietileno y una serie de polímeros que se utilizan hoy en día en muchas industrias y
principalmente en la industria de la pavimentación para modificar el asfalto, es algo que se utilizaba bastante hace muchos años atrás, era pues el EVA, ¿no? Y también surgen obviamente los elastómeros, ¿no? Dentro de los elastómeros todos conocemos pues el SBS, el SBR, el CIS, el EPDM, el CEPS, en fin, hay una serie de elastómeros también que van surgiendo, y principalmente estos surgieron pues o tomaron mucha fuerza, se podría decir, en la década de los 70. En los 70 los polímeros empezaron a utilizarse bastante en la modificación de asfalto, y principalmente los elastómeros tomaron mucha fuerza, y esto porque se le dio pues un impulso bastante grande a nivel académico. ¿En qué países más que todo se profundiza en esta época de su uso? ¿Me Estados dices, Néstor? Unidos. Te comentaba que nos comentes en qué países, más o menos a partir del 70 que está diciendo, es que se incrementa ya este uso para los asfaltos. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué otros países? Sí, mira, a partir de los 70 donde toma mucha fuerza es obviamente Estados Unidos y Europa. O sea, estamos hablando de más de 45 años, ¿no? Que tiene esta tecnología. Entonces, ahí se incrementa bastante el uso de los polímeros en Estados Unidos, en Europa, y después pues empieza a surgir hacia los otros países del mundo, ¿no? Aquí en América Latina, si hablamos un poco de América Latina, más o menos los modificadores con polímeros empiezan a utilizarse casi hace 35 años, ¿ok? Hace 35 años empiezan a utilizarse en toda esta parte de la región, principalmente que son países que empezaron con estos procesos de modificación, y lo mismo en el caucho, ¿no? El caucho también es una tecnología que en la parte de América Latina, el caucho molido de neumáticos lo empieza a utilizar principalmente Brasil, que es uno de los impulsores en este tema. Y bueno, en la parte central México, y bueno, en el norte todos lo sabemos, Estados Unidos. Entonces, esta tecnología, por ejemplo, en el Brasil se utiliza hace como 35 años, y aquí en el Perú me parece que estamos como con 14 años que utilizamos esta tecnología, 13 años De de la 2005 más o modificación menos. con polímero. Y en tema de modificación con caucho molido de neumáticos, aquí en el Perú en realidad hacemos mucha investigación, hacemos muchas cosas a nivel de laboratorio, pero a nivel industrial, es decir, a nivel de producción para mezclas asfálticas, tratamientos superficiales o lo que fuera, todavía no utilizamos el caucho molido de neumáticos, y eso se da pues porque en el país no tenemos plantas trituradoras de caucho, ¿no? Claro. Entonces, a veces uno dice, oye, pero podríamos importar caucho molido de neumáticos de otros países, el mundo está tan globalizado, y es más, hoy en día se importa en el Perú mucho más de 1.000 toneladas de caucho molido en granos para el tema de las canchitas de fulbito y esas cosas, y podríamos importarlo para la modificación de asfalto, pero en realidad hay un tema también ahí bien complejo, y que muchos países también lo ven desde ese punto de vista, porque cuando hablamos de caucho molido de neumáticos estamos hablando de residuos, ¿no? Entonces estamos hablando de un residuo que un país está reciclando, ¿no? Está reciclando. Entonces, sería como traernos pues la basura de otros países, ¿verdad? Para empezar a utilizarlo en nuestro país, y en realidad en la mayoría de los países que utilizan el caucho molido de neumáticos, donde prácticamente tienen una industria nacional que es la que tritura el caucho y luego la colocan en los pavimentos, se da pues una serie de incentivos a eso, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder hacer la colecta de los neumáticos, hacer los procesos de trituración y luego esto colocarlos en las vías. Inclusive, nuestros amigos de Colombia, por ejemplo, ellos tienen prácticamente directivas en donde una cierta cantidad de los kilómetros de carretera que contiene el proyecto tienen que ser hechos con asfalto modificado con caucho. Entonces, es una forma de incentivar el uso del caucho molido de neumáticos en los proyectos para que, bueno, pues se pueda realizar este trabajo de reciclado, ¿no? Entonces, siempre hay que también diferenciar eso. Reciclar y reutilizar son cosas diferentes, ¿no? Cuando hablamos de reciclado y de reutilización, a veces hay una ligera frontera ahí. Entonces, es la forma, cómo esto se ha venido desarrollando en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que en nuestro país, seguramente, en los años que vienen, ya tendremos una planta trituradora de caucho, porque la verdad es que pasivo ambiental tenemos un montón de neumáticos fuera de uso,
y podremos generar nuestras plantas de trituración de caucho aquí en el Perú y podremos empezar también nosotros a utilizar esta tecnología del asfalto modificado con caucho, que la verdad también es muy buenísima, o sea, y principalmente cuando hablamos, por ejemplo, de membranas de antirreflexión de fisuras, cuando hablamos, por ejemplo, de tratamientos superficiales de alto desempeño sobre pavimentos fisurados. Entonces, es una tecnología muy, muy interesante. Estados Unidos lo utiliza bastante, ¿no? En el tema de mantenimiento y conservación de vías, ¿no? Ellos lo llaman las Farraver, entonces ellos utilizan mucho y hoy en día en Colombia también nuestros vecinos están utilizando bastante, Brasil también lo utiliza. Entonces yo diría que en el mundo en realidad, si hacemos un resumen, el tema de los asfaltos modificados con polímero, uno de los polímeros que mayor énfasis ha tenido en la industria del asfalto son los elastómeros, ¿verdad? Porque prácticamente son los polímeros con los que se modifica, pues, podríamos decir fácil, cerca del 85% de los asfaltos modificados en el mundo. ¿Por qué? Porque es algo que ha funcionado, algo que tiene mucha investigación, mucho seguimiento de muchos tramos y todo ello. Entonces los elastómeros son polímeros pues muy, muy utilizados, muy, muy estudiados. Entonces algo que se ha utilizado bastante. Los plastómeros, la verdad es que si bien es cierto, en un inicio se usaba bastante, pero hoy en día los plastómeros como que han perdido fuerza, o sea, ya es muy poca la cantidad de asfaltos modificados con plastómero en comparación a los elastómeros, ¿no? Qué bueno, Jorge, qué bueno que nos estás ahí comentando un poco los antecedentes y las aplicaciones, ¿no? En el mundo. Imagínate, más de 100 años ya en el conocimiento de lo que vienen a ser los polímeros. Nos hablabas de los elastómeros, los plastómeros. Ahí quisiera que nos hicieras un poquito una ampliación de comentario. Desde el punto de vista técnico, digamos, y de la modificación, como tú también comentabas, pues en el mundo el uso mayor, casi al 85%, es de los elastómeros, ¿no? Y es lo que venimos usando también en Perú, como el SBS, el SBR, ¿no? ¿Por qué es que un poco se da la diferencia? Porque me parece que inclusive a nivel de investigación, digamos, y de competencias, inclusive de los productos, ¿no? Como que el elastómero no tiene, digamos, la misma fuerza de modificación de los elastómeros. ¿Podrías comentarnos un poquito más sobre este temita? Te comentaba que en el mundo el tema de los elastómeros ha avanzado bastante. Ajá. Porque las empresas que se dedican a fabricar pues este tipo de polímeros acaban haciendo muchos trabajos de investigación. Al mismo tiempo también los centros de investigación, las universidades y todo ello. Entonces todo este sustento académico, este background que se logra con todos estos estudios hace que tenga un soporte bastante fuerte, ¿no? Entonces los elastómeros acaban utilizándose muchísimo para la modificación de asfaltos en el mundo en general. Y sumado a ello también, o sea, el caucho molido de neumáticos es una tecnología, como les comentaba, que ha ido tomando mucha fuerza también en los últimos años, ¿verdad? Entonces, inicialmente, si bien es cierto, esa tecnología, por ejemplo, inició con el proceso de modificación vía seca, que impulsaron mucho ello, hace muchísimos años, obviamente, de esto, hace más de 20 años, hace 25 años, pero después Estados Unidos empezó a utilizar el proceso de modificación vía húmeda y verificaron pues que en realidad el proceso de modificación vía seca, las mejoras que tenía pues no eran tan grandes como las que obtenían a través del proceso de modificación vía húmeda. Hoy en día el asfalto caucho prácticamente se utiliza a través de la modificación por el proceso vía húmeda. ¿Por qué? Porque es el que nos da el mejor performance, nos da las mejores características dentro del proceso de modificación y todo ello. Y es así como se utiliza en todos los países en realidad en el mundo. Entonces, una tecnología también que ha crecido bastante y donde las aplicaciones muy, muy fuertes es en el tema de tratamientos superficiales de alto desempeño sobre pavimentos fisurados. Entonces, acaba siendo muy, muy interesante esta tecnología de las membranas antirreflexión de fisuras y todo ello. En realidad, nada elimina la reflexión de fisuras, eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, lo que hacen todos estos sistemas son retardar la reflexión de fisuras, pero el asfalto con caucho acaba siendo pues muy eficiente en estas funciones. Entonces,
acaban siendo complementos de los otros modificadores. Entonces, a veces uno siempre tiene que hacer un análisis de qué modificador es el que mejores propiedades le puede dar a su proyecto y en función a ello, pues escoger el tipo de asfalto modificado más adecuado a las características de su proyecto, ¿no? No siempre un modificador puede ser el que te pueda resolver todo. Si bien es cierto, los elastómeros se han adecuado a todas las condiciones, se han adecuado muy bien a todas las características del proyecto, también existen otros modificadores que pudieran atender ciertas consideraciones o ciertas condicionantes de cada tipo de proyecto, ¿verdad? Y hoy en día, pues, conforme tú lo decías, en realidad los modificadores han surgido a través justamente de estos requerimientos de SuperPave, donde nos pide, pues, que el asfalto ya tiene que ser caracterizado por grado de desempeño. Entonces, cuando los asfaltos convencionales no cumplían el grado de desempeño requerido para un proyecto, entonces era necesario echarle mano a los modificadores. ¿Para qué? Para poder incrementar ese performance grade del asfalto y lograr así pues el cumplimiento para diversas zonas del proyecto, ¿no? Entonces yo a veces siempre digo, los modificadores surgieron porque es una necesidad, no porque hayamos buscado materiales de mejor calidad y que simplemente queríamos extender la vida útil del asfalto, no, no. Esto surgió porque es una necesidad. Entonces, es una necesidad frente a las condiciones climáticas y frente a las condiciones de tráfico y por tanto es como hoy en día se maneja en el mundo y principalmente en los Estados Unidos. Es por ello que en los últimos años inclusive la tendencia del uso de los asfaltos modificados con polímero pues ha crecido un montón en el mundo, en Europa. En Europa, si antiguamente, no sé, pues los países consumían el 8% de asfaltos modificados con polímero o hasta 10% dependiendo de cada país. Eso es variable, obviamente. Hoy en día, por ejemplo, Alemania, sus consumos de asfaltos modificados con polímero pues son mucho mayores de lo que se tenía hace años atrás. Y no estoy hablando de 10% mayor, estamos hablando de repente porcentajes de hasta el 100% mayor. Entonces, ¿por qué? Porque acaban utilizando ya pues tecnologías de alto desempeño, como mezclas tipo SMA, que ellos utilizan muchísimo, tecnologías que permiten pues prolongar la vida de los pavimentos en gran manera, ¿no? Y lo mismo en Estados Unidos, igual el crecimiento en el tema del consumo de los asfaltos modificados se ha incrementado bastante y esa es la tendencia mundial, ¿no? Hoy en día. Claro, claro. Bueno, por la experiencia pues que tenemos en Perú, imagino en muchos países la utilización del polímero por el hecho que tiene mucho más tiempo, digamos, ya se aplica con mayor profundidad, ¿no? Y es yo diría es una casi obligación, digamos, su utilización, ¿no? Para, en función a los climas, digamos, el tráfico, para, como tú comentabas, mejorar la calidad, por ejemplo, de las mezclas asfálticas y de esa manera puedan pasar pues, los ensayos de desempeño, por ejemplo, ¿no? Que a veces no se logran a través de una mezcla convencional. No, bueno, sin embargo, lo que es el caucho, al menos por las experiencias que nosotros tenemos en Perú, todavía es casi nulo, digamos, su utilización. Lógicamente se hace un poco de investigación, hay mucha literatura, muchas tesis de por medio, ¿no? Pero aún no pues, se tiene la aplicación como si vienen a hacer los polímeros, ¿no? Que ya tenemos muchas carreteras que ya se trabaja con asfaltos modificados con polímeros. En otros países, claro, como tú comentas, por ejemplo, España, entiendo, tiene ya muchos miles de kilómetros con caucho y yo creo que es bueno que los países que aún todavía no lo utilizan entren también un poco más, digamos, a través de este producto, digamos, de este material que de paso, pues, ayuda a que no haya mayor deterioro del medio ambiente, porque se está pues, reutilizando, reciclando, digamos, un material que prácticamente ya no sirve, ¿no? Y como bien se dice, este material, digamos, las llantas de caucho, creo que tienen que pasar más de 100 años para que recién puedan desaparecer, ¿no? Y eso hace mucho daño. De repente, entrando un poquitito a la parte de aplicación en sí de estos productos. Hay un poco de confusión, básicamente cuando recién los jóvenes van entrando a estos temas, ¿no? Y un poco como confunden lo que vienen a ser, por ejemplo, los polímeros de lo que vienen a ser los aditivos, ¿no? Los aditivos químicos, por ejemplo. ¿Puedes comentarnos un poquito ahí las diferencias y todo eso? Disculpe, me interrumpo un ratito. Tienes que recibir un documento, venir a dejarte un documento. Una tarjeta, sí.
¿Cómo hacemos? Un ratito, ¿no? Pues. Dame 2 minutitos, Jorge. Por supuesto que sí, Néstor, por supuesto, te Disculpe, espero, señor. claro que sí. Sí, No te preocupes, tranquilo. Sino que, cuidado con los cables. Sino que, poner pausa. No, sí. no firma un hijo, ¿no? Estábamos conversando sobre ¿cómo fue la pregunta que te hice? Sobre las diferencias entre los aditivos y los polímeros, ¿no? ¿Cómo es su aplicación de cada uno de ellos? Perfecto. Muy bien, Néstor. Con respecto a los modificadores, como son los polímeros y a los aditivos, normalmente los polímeros, como son ya sean los elastómeros, los plastómeros, inclusive el caucho molido de neumáticos, ¿no? Acaban incrementando el perf rate, ¿ok? O sea, incrementan el pH del asfalto tanto a la alta temperatura como a la baja temperatura, dependiendo del polímero que estás utilizando. Es correcto, entonces nos dan un mayor rango de trabajo, claro. ¿Correcto? Sin embargo, los aditivos, existen algunos aditivos que se utilizan en la industria de modificación, a veces en seco, en esa tecnología de seco, no nos incrementan ese rango de performance del asfalto. O sea, en otras palabras, no nos cambian las propiedades viscoelásticas del asfalto. Ajá. ¿Ok? Entonces es importante ver eso porque realmente los que siempre están interesados con el cambio en las propiedades del asfalto hacen pues un estudio de las características viscoelásticas, ¿verdad? Entonces es importante ver qué tanto de mejoras tengo en el módulo complejo, qué tanto de mejoras tengo en el ángulo de fase, y es por ello que SuperPave viene a complementar parte de todo esto, ¿no? Entonces Claro, SuperPave es el que prácticamente mostró la necesidad de utilizar asfaltos modificados. Y no solo ello, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, de la recuperación elástica, que muchos decían, oye, esa es una propiedad solo inherente a los polímeros, pero puedo modificar con otra cosa y no teniendo recuperación elástica puedo tener muy buenas propiedades. Sí, buenas propiedades en ciertos puntos, ciertos aspectos, pero hoy en día pues existen muchas cosas, por ejemplo, SuperPave no es solo PG, recordemos, es PG, es MCCR, que ve para verificar la resistencia a la deformación permanente del asfalto, es el LAS, ¿no? El barrido de amplitud lineal, para poder ver la resistencia a la fatiga de y los la asfaltos. aplicación, digamos, obligatoria de los ensayos de desempeño, que es importantísimo, ¿no? Para claro ver que cómo sí, se va entonces... a comportar a futuro la mezcla. Así es, entonces esas cosas han venido, como se dice, como para quedarse, ¿no? Siempre digo, estas cosas son fundamentales y dentro de esas características, pues uno va verificando incluso el tema de la recuperación elástica, ¿no? Por ejemplo, creo que vale la pena mencionarlo, por ejemplo, aquí en el Perú, que estamos haciendo una de nuestras obras más importantes y emblemáticas, que es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Por ejemplo, en el tema aeroportuario, para seleccionar los asfaltos de acuerdo a la FAA, ¿no? De acuerdo a la Federal Aviation Administration, el circular AC 150-5370-10H nos dice que para seleccionar el ligante asfáltico para aeropuertos debe hacerse en función al performance grade. ¿Ok? Así, claramente. O sea, la norma... Exacto, no existe otra forma de seleccionar el asfalto. Se hace por performance grade. E inclusive los bumping grade que contempla la FAA lo hace en función al peso de las aeronaves, ¿no? Que puede ser 1 grado, 2 grados, y en base a ello se selecciona el asfalto e inclusive pide que tenga una recuperación elástica mayor al 75%. Entonces, eso conlleva, pues, de que hoy en día prácticamente en los aeropuertos están utilizándose asfaltos modificados, ¿no? Con diferentes tecnologías. Si no, no te daría la especificación, ¿no? Es correcto, porque si no, no entrarías en el cumplimiento de la especificación. Entonces, en el caso del aeropuerto aquí de Perú, por ejemplo, se tiene pues previsto el uso de un asfalto con PG 76-22, ¿verdad? Entonces, y con una recuperación elástica mayor al 75%. Entonces, cuando hablamos de una recuperación elástica lineal mayor al 75%, estamos hablando de un asfalto que tiene propiedades viscoelásticas, inherentes a un asfalto modificado con polímero, ¿verdad? Entonces, estamos hablando ya de un asfalto que va a tener un performance mucho más eficiente pues, que un asfalto convencional. Sí, claro, claro. Ahora fíjate, bueno, siguiendo un poquito con las diferencias entre lo que podría ser un aditivo químico, por ejemplo, y un polímero, ¿no?
el aditivo químico tiene mucho que ver, pues, con como el nombre mismo dice, el químico, digamos, del tipo de suelo y todo esto, y bueno, actúa sobre ello, ¿no? Y podría cambiar, digamos, las propiedades químicas de los suelos en todo caso. Pero si hablamos, por ejemplo, de polímeros, hablamos ya de un tema, digamos, de modificación mecánica, digamos, del material, ¿no? Entonces, ahí está, creo, también las grandes diferencias entre ambos, ¿no? Así es, la reología principalmente, ¿no? En el tema de los asfaltos, el tema de las propiedades viscoelásticas. A veces, muchas veces en el Perú, por ejemplo, ya hubo proyectos, yo recuerdo, en donde se utilizaban pues aditivos y decían, oye, voy a utilizar un aditivo de mezcla tibia para incrementar el desempeño de un asfalto. La verdad es que los aditivos de mezcla tibia no incrementan el desempeño del asfalto, no incrementan o no cambian el Hacen es performance bajar grade. O sea, temperatura, nada más. exactamente, son aditivos que lo que buscan es darle mayor trabajabilidad al asfalto, o sea, que podamos trabajar a temperaturas menores en la mezcla, a temperaturas menores en la compactación, Claro. que nos puedan facilitar los procesos de compactación. Entonces, los aditivos de mezcla tibia en realidad se pueden utilizar ya sea con asfaltos convencionales, modificados con polímero, modificados con caucho o con lo que fuera. Entonces, son, como su nombre lo dice, son aditivos que nos permiten obtener una mejor trabajabilidad. Igual, los aditivos mejoradores de adherencia tampoco nos modifican la reología, tampoco nos cambian las propiedades viscoelásticas, no nos incrementan el pG, pero lo que sí nos dan es mayor adhesividad con los áridos, ¿verdad? Entonces, lo que buscan los aditivos es justamente suplir pues algunas características que de repente pues la mezcla no la va a llegar a tener, o algunos requerimientos que nosotros como ingenieros necesitamos para un determinado proyecto. Entonces, ahí es donde acabamos utilizando ciertos tipos de aditivos, ¿no? Entonces, que nos dan ciertas En realidad son propiedades. aplicaciones pues muy diferentes, ¿no? Es correcto. Y eso es lo que hay que un poco entender, digamos, cuando, como digo, los jóvenes están entrando al tema, entonces es bueno que se involucren en ese sentido, ¿no? Jorge, justamente sobre estos temitas, entiendo que tú vas a tener un curso, perdón, déjame un poquito verificar por acá. Oye, por favor, no podemos pasar. El 21 y 22 de noviembre. ¿Puedes repetir eso, por favor? Sí. Repite eso desde Jorge, entiendo que... Ayer. Pero no sé si había otra preguntita, algo le iba a comentar del uso de los polímeros. Para terminar un poquito la conversión que hacíamos. El uso de polímeros y también de caucho, no necesariamente bueno, además de llevar, digamos, a una mejora mecánica, como ya está establecido, ¿no? de la mezcla asfáltica, también sirve mucho para la durabilidad, ¿no? Ante la agresividad, si queremos decir, de los agentes externos, ¿no? Como es el agua, como es los rayos solares, los rayos ultravioletas, bueno, las cargas mismas, ¿no? Y yo por ello, por ejemplo, cuando converso con mis alumnos, les digo, mientras podamos utilizar el polímero en buena hora, porque no solamente lo utilizamos para una cosa, sino para varias cosas, digamos, que ayudan a la mejora dentro de la durabilidad, pues, de los pavimentos, ¿no? Es correcto, Néstor, principalmente en nuestro país, ¿no? Que es un país minero, y que el tráfico en nuestro país es pues bastante intenso, al menos de toda esta logística minera que existe en nuestro país, donde hay vehículos pues de gran tonelaje que transitan por nuestras carreteras, y la verdad a veces muchos dicen, oye, esos vehículos destrozan los pavimentos. Sí, pues destrozan los pavimentos, pero no es que vamos a prohibir el tránsito de ese tipo de vehículos por nuestras carreteras, porque finalmente eso implica el crecimiento del país. Lo que tenemos que hacer es diseñar carreteras que estén en la capacidad de soportar ese tipo de vehículos, los tipos de neumáticos, por ejemplo, que se usa hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí. Por eso siempre digo, este tema de los modificadores surge porque acaban volviéndose una necesidad, porque el mundo va creciendo, nuestro país va creciendo. Entonces, el crecimiento conlleva a mayores volúmenes de tráfico, mayores presiones de inflado en los neumáticos, mayores cargas y todas esas características que nos llevan pues a la necesidad de utilizar asfalto. Y el otro tema, pues, al menos en Perú, como en otros países, los climas extremos que tenemos, ¿no? Nuestra zona de selva, por ejemplo, a todo lo largo oriental del Perú, temperaturas altísimas, ¿no? Entonces ahí yo creo que
ya no es conveniente seguir utilizando asfaltos convencionales. Igual nuestras zonas de la sierra, de la cordillera, tenemos carreteras pues a 4.500 metros, ¿no? Con a veces menos 20, menos 30 grados centígrados. Entonces, por eso es que esta es una necesidad, ¿no? Es que uno deba pensar si debe utilizarlo o no, ¿no? Sino que de todas maneras, creo que inclusive los mismos gobiernos de los países que tienen geografías de este tipo casi es de uso obligatorio, ¿no? Por ello un poco me lleva a tener también un poco que comentar contigo porque estaba viendo que el 21 y 22 de noviembre justamente tienes un curso en nuestra consultora, lo cual de paso te agradezco, ¿no? Que se llama Mezclas asfálticas modificadas con polímeros y con caucho, que es justamente lo que estamos hablando. Y dentro de eso tiene como contenido asfalto modificado con polímeros, especificaciones técnicas que me parece que es muy importante de asfalto modificado con polímeros y con caucho en el MTC, la CG 2013, que son nuestras normas nacionales, asfalto modificados con caucho molido de neumáticos, diseño de mezclas asfálticas por desempeño, producción y aplicación de mezclas asfálticas modificadas con polímero, determinación de grado de desempeño requerido para un proyecto, ensayo SuperPay, qué interesante, marco normativo de la CG 2013. Qué bueno, Jorge, qué bueno. ¿Nos podrías comentar un poquito, justamente todas estas cositas hemos venido hablando, ¿no? Pero más o menos cómo y bueno, y de paso, es un diplomado, por ahora virtual internacional, porque tiene mucha audiencia, tanto nacional como también de varios países, ¿no? De varios ingenieros extranjeros. ¿Nos puede comentar un poquito cómo orientas ahí el curso? Claro que sí, Néstor, con mucho gusto. El curso va orientado un poco, justamente como les decía, por qué surgen los asfaltos modificados, ¿no? ¿Por qué la necesidad de modificarlos, ya sea con polímeros, con caucho, con otros tipos de materiales, en fin? ¿Por qué surge la necesidad de modificarlos? Y esto, como les decía, es por el tema de no solamente condiciones climáticas, las condiciones climáticas siempre estuvieron, si bien es cierto, en los últimos años con el tema de calentamiento global y esas cosas han ido cambiando, pero lo que ha surgido, un cambio bastante drástico en todos los países en el mundo, es el tema de las características de tráfico. Pesos de los vehículos, volumen de tráfico, presiones de inflado y todo ello, esto ha ido cambiando. Entonces, recordemos que cuando hacemos diseño de pavimentos, pues nosotros siempre hacemos, una de nuestras variables siempre son el tráfico, ¿verdad? Entonces, la idea es mostrar en este curso por qué surgieron los asfaltos modificados y dentro de estos, qué modificadores tenemos, cómo se hace un proceso de modificación, mostrar de manera clara, porque a veces muchos de nuestros colegas piensan que modificar un asfalto es agarrar un tanque de asfalto, echarle el polímero y ya está modificado. El tema no es así de simple. Este es un tema petroquímico, entonces hay que conocer mucho de las características químicas del asfalto, del comportamiento reológico, primero de la materia prima con la que se trabaja, el tema de los polímeros, la compatibilidad entre estos. Entonces es importante tener en consideración ello porque a veces pues eso nos puede conllevar a una mala toma de decisiones. Claro. Entonces la idea es un poquito hablar sobre esto, sobre todos los cuidados que uno tiene cuando habla de asfaltos modificados con polímeros y no solo eso, sino de las tecnologías que existen hoy en día, porque se puede modificar un asfalto, pero existen diferentes tecnologías. Hay tecnologías, por ejemplo, cuando se habla de elastómeros, ¿no? Tecnologías que consiguen pues una compatibilidad buenísima entre el asfalto y el polímero, donde no existe pues por ningún motivo separación de fases ni nada de ello. En cambio hay tecnologías todavía muy antiguas obviamente, donde obviamente tienen problemas de separación de fase, entonces hay que mantener los asfaltos agitando y todas esas cosas. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esos temas de procesos productivos, cómo el tema de la modificación nos genera cambios en el performance grade del asfalto, o sea, cómo eso incrementa el performance grade del asfalto, genera un cambio en el MSCR, cómo eso nosotros podemos medirlo a través de estos ensayos de SuperPay, ¿verdad? Entonces vamos a hablar justamente no solo de performance grade, vamos a hablar de cómo hacer estos ensayos de performance grade, porque en realidad son bastante simples, bastante sencillos,
Y es importante que el ingeniero de pavimentos conozca perfectamente cómo funciona esto, cómo trabaja, a qué frecuencia se hace y esto cómo está relacionado, por ejemplo, con la velocidad de tráfico de los vehículos, ¿no? Porque esto está muy amarrado con todo ello, porque siempre yo lo digo, no es lo mismo que por una carretera pase un camión a 10 kilómetros por hora que pase a 40 o que pase pues a 90 kilómetros por hora. Es completamente diferente. El tema de las tensiones, el tema de las cargas que aplique y el tiempo de aplicación de carga influye mucho en el tema del comportamiento del pavimento. Entonces, esto nos lleva justamente a ver esas características. Entonces, a través de estos ensayos Esa es la ventaja pues del PG, que también te ajusta a los tráficos, a los pesos de los vehículos y la velocidad, básicamente la aplicación, ¿no? Jorge, ¿y es cómo correcto, Néstor? Entonces, terminando, porque me están acá avisando que debo cerrar. ¿Cómo estamos en Perú? Pidiendo disculpas a nuestros amigos del extranjero. En lo que es la normativa nacional en cuanto a las EG 2013, por ejemplo, que tenemos, y entiendo que a la fecha ya no son suficientes, ¿no? Tanto el tema de lo que son las especificaciones técnicas como también los tipos de ensayos, digamos. Posiblemente eso ya hay que actualizar en gran medida, ¿no? Sí, mira, nuestro marco normativo, la verdad, contempla la caracterización de asfaltos, por ejemplo, por performance grade, ¿ok? Si bien es cierto, todavía está referenciado a normas que ya tienen algunos años, retraso, en realidad hay unas actualizaciones que hay que hacer. Por ejemplo, ya contempla PG, ya contempla MSCR, pero por ejemplo el MSCR solamente contempla nuestra norma hasta tráfico muy pesado, y en realidad pues hoy en día la AASHTO M332 ya contempla hasta tráfico extremadamente pesado. Entonces hay ciertas cositas que hay que ir actualizando. Definitivamente las normas son siempre, tienen que ser siempre ir mejorándose. Y esto no es solamente selección de asfalto, sino también en el tema de la mezcla, porque recordemos, de nada nos sirve tener asfaltos de muy buena calidad, ¿no? Si no tenemos, pues, de repente agregados de buena calidad, y al final la mezcla nos puede resultar de mala calidad. Es un buen diseño también. Es correcto. Esto siempre tiene que ir amarrado a materiales de buena calidad, ligantes asfálticos de buena calidad, y tiene que ir amarrado a hacer un diseño de mezcla muy eficiente, claro, verificado con todas sus propiedades de desempeño, verificado a cómo va a ser el comportamiento de esta mezcla frente a los principales problemas de deterioro de los pavimentos, ¿no? Entonces, es importante también hablar de ello, y un poco vamos a conversar también en el curso un poquito sobre esto, ¿no? El por qué es necesario ciertas cosas y por qué es necesario considerar, inclusive en la etapa de diseño, cada uno de estos criterios. Así es. Qué bueno, Jorge, qué bueno. Creo que nos queda como conclusión de que el uso ya de los polímeros, del caucho y estas tecnologías SuperPay deberían ser casi, yo diría, en forma obligatoria, si es que queremos tener pavimentos, lógicamente, con la durabilidad que buscamos, ¿no? Dentro del diseño. Yo te agradezco mucho, Jorge. Ha sido una conversación muy interesante, creo que será muy beneficiosa para quienes nos puedan ver, nos puedan escuchar, y desde ya reiterándote mi agradecimiento. Y bueno, te dejo pues las cámaras a tu disposición para que puedas despedirte de toda nuestra audiencia que nos está viendo. Muchísimas gracias, Néstor, a ti por la invitación. Muchísimas gracias a todos los colegas por estar acompañándonos, por estar escuchándonos, y siempre pues a disposición de todos ahí, a cualquier consulta, lo que gusten, ahí con mucho gusto de poder ayudarlos. Gracias. Gracias, Jorge. Un abrazo. Chao. Abrazo, Néstor. Que estés bien.